Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción. Presentan Diálogo. Aquí estamos con los alumnos de Audiovisual y Multimedia, con la Universidad Católica, de la Santísima Concepción, del Arzobispado, Canal 9, Bio Bio Televisión, que nos colabora para sacar adelante este programa, conversando de los temas que a usted le interesa. Y hoy día tenemos dos invitados tremendamente relevantes en la sociedad penquista, de modo especial en el mundo universitario, con los cuales vamos a conversar. Se trata del presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, Rodrigo Castillo, y el presidente de la Federación de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, nuestra universidad, Daniel Cid. Y la idea es hablar acerca de ellos mismos, qué es lo que estudian, cómo llegaron al liderazgo juvenil, cómo ven los procesos que se están llevando en Chile en el ámbito educacional. Y creo que es tremendamente importante este programa porque ellos no son, como dice mucha gente, el futuro de Chile, son el presente de Chile, porque nuestro país será lo que estos jóvenes profesionales piensan hoy día y están liderando. Un gusto tenerlo acá. ¿Por qué nos cuenta un poco acerca de tu vida? Hola, mucho gusto de poder estar aquí compartiendo, agradecido de la invitación del programa de la Universidad Católica también por permitirnos estar hoy día conversando, y esperamos que sea una buena oportunidad también para poder plantear algunos temas y opiniones que como estudiantes tenemos acerca de lo que es la realidad nacional respecto de lo que está haciendo la actual reforma de la educación superior, así que eso esperamos que sea una buena oportunidad de poder conversar. ¿Tú qué estudias? Yo estudio Derecho, estoy en quinto año de Derecho en la Universidad de Concepción. ¿Y por qué estudiaste Derecho y no estudiaste otra carrera? ¿Por qué Derecho? Porque primero me gustaba el área humanista, siempre me gustó desde que estaba en octavo básico más o menos, y me gustaba leer, me gustaba la historia, las humanidades, y dentro de esa área yo veía que la que me permitía poder tener acceso a muchas otras áreas del conocimiento, del estudio, es Derecho, y yo creo que realmente me ha reforzado eso estando en la carrera. Me ha permitido conocer desde muchos otros puntos de vista. Todo está regulado y todo tiene alguna relación con el derecho y tiene muchas derivaciones. A mí me gusta, por ejemplo, el área del derecho constitucional, los derechos humanos, y a eso pretendo dedicarme algún día, así que me ha gustado mucho y me ha dejado bastante contento la carrera. Perfecto. Bueno, se está acabando ya, 5 años. 5 años, esperemos que se esté acabando, queda examen de grado, una práctica, es una carrera bien larga, pero estamos poniendo el empeño y más encima compatibilizando esto con este nuevo desafío de la federación. Excelente. ¿Y tú, Daniel, por qué no nos cuentas qué estudias? Bueno, igual agradecido por la invitación de todas formas. Yo estudio Trabajo Social en la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Bueno, una carrera que escogí, bueno, en la segunda carrera porque inicié estudiando Derecho, sentí que no era mi rubro, me gustaba más el servicio, ser la primera línea de las transformaciones. En ese sentido escogí Trabajo Social porque es una carrera que me mantiene, un contacto directo con las personas, entiende la realidad, entiende el sufrimiento, y claramente siempre la idea que he tenido es transformar la sociedad, y nada mejor que hacerlo con las personas y con las personas. Personas concretas y reales, digamos. Claro, personas concretas, reales, problemas o problemáticas variadas que en ocasiones las personas no la ven o en ocasiones son invisibilizadas, como por ejemplo las personas en situación de calle y hartas realidades más que necesitan mucho apoyo, que necesitan una intervención especializada, porque por ejemplo, las personas en situación de calle no están en calle porque ellos quieran. No. También existe unas diferentes realidades, factores estresores, ¿cierto? O factores contenedores que fallan. Entonces, en ese sentido, creo que hay mucho que trabajar respecto a la sociedad. Dime, Rodrigo, bueno, tú como muchos pudiste haber entrado, haber hecho los 5 años, haberte recibido, haberte puesto a trabajar y elegiste otro camino que es el camino del liderazgo estudiantil. ¿Cómo llegaste, cómo se fue gestionando el hecho de que tú en este minuto seas
ni más ni menos que presidente de la federación de la tercera universidad más importante de Chile. ¿Qué pasó ahí? Ha sido un camino bien largo, pero que se relaciona igual con una historia de vida y familiar detrás. Yo siempre he estado involucrado desde el colegio, recuerdo haber estado participando en centros de alumnos, o ni siquiera estando en el centro de alumnos, pero apoyando desde detrás diferentes procesos. Vivimos con otros compañeros lo que fue el proceso del año 2011, movilizaciones, yo estaba en la enseñanza media en ese entonces. Y siempre me fui interesando por las temáticas sociales, por la incidencia que como estudiantes teníamos en las transformaciones de la sociedad y en ese rol que siempre nos toca jugar un poco de ser aquellos que están poniendo el dedo en la llaga un poco de los problemas sociales, de que aquí parece que las cosas no están tan bien como nos dicen y siempre me interesó como por ese camino de estar también sirviendo a quienes nos rodean, a la comunidad que nos rodea, estar haciendo que nuestras instituciones educativas sean mejores, pero sean mejores en serio y construyendo desde las bases de las organizaciones sociales, de nuestros propios compañeros, esa nueva realidad que queríamos ver. De una cosa lo digo, y en tu colegio, desde donde empieza esto, ¿tú te sentías apoyado, quienes lideraban los centros alumnos, o más bien tú percibías una apatía? Y yo te lo digo porque la tendencia es decir que los jóvenes son apáticos, pero yo no creo eso. Yo creo que quieren participar activamente, hay una red inmensa de participación. ¿Y qué está pasando en este minuto en tu universidad en ese sentido? O sea, desde que yo lo veía en el colegio, yo comparto el análisis. Yo creo que los jóvenes no son apáticos. Yo creo que muchas veces cuesta sentirse representado por las propias estructuras que te ofrecen de parte del mundo, entre comillas, adulto, lo establecido, lo formal. Muchas veces no es del agrado y no acomoda las dinámicas de los jóvenes para poder animarse a participar, pero sí que hay interés en hacer diferentes cuestiones, a lo mejor no desde lo político formal propiamente tal, pero sí desde otro tipo de actividades sociales, sirven muchas veces para irse interiorizando en los temas de trabajo con la comunidad. ¿Y tú cuando entraste a la universidad a primer año, pensaste que iba a terminar siendo el presidente de la federación? No lo pensaba, yo quería sacar mi carrera, quería estudiar, dedicarme quizás a la actividad académica. Siempre me gustó participar, pero también desde el lado más de lo académico. Hemos participado organizando congresos, charlas, actividades de ese tipo, pero estando adentro uno también se da cuenta de que es necesario también siempre ir asumiendo responsabilidades que uno tiene que tomar para poder guiar de mejor manera la organización estudiantil. Y en ese aspecto me fui empezando a trabajar desde atrás, no siempre con un cargo dirigencial necesariamente, pero apoyando el trabajo que otros compañeros realizaban en esos espacios. Trabajé con otras federaciones anteriores apoyando también la labor que ellos realizaron y ahí uno se va dando cuenta de que los problemas son muchos, de que los desafíos son tremendos y que si uno no está dispuesto a dar el 100% por eso, es imposible lograr algún cambio desde esos espacios. O sea, no pasa nada. No pasa nada. Si uno no hace nada, no pasa nada, digamos. Ahora, claro. ¿Y tú cuando entraste al primer año pensaste que iba a terminar de presidente de la federación? ¿Qué ha significado? Bueno, en realidad no lo pensé, pero siempre he estado ligado a las instancias dirigenciales. Estudié en un liceo municipal, el Liceo Enrique Molina Garmendia, en donde también fui presidente de centro de estudiantes. Fui presidente de curso. Cuando entré a trabajo social, el primer año, fui presidente de la carrera. Recuerdo que fue una experiencia muy bonita. Y bueno, siempre he estado participando, siempre he competido y claramente era una posibilidad, aunque no me lo imaginaba, porque es mucho más complicado, se requiere un esfuerzo mucho mayor y claramente para mí era algo grande. Entonces, ¿y te sientes apoyado? ¿Te sientes apoyado? ¿Te sientes solo? Yo me siento apoyado porque gracias a Dios tenemos un equipo bastante trabajador. Los estudiantes de la Universidad Católica tienen vocación de servicio. Nosotros hemos hecho bastantes actividades en el territorio con la gente. La última actividad, por ejemplo, que realizamos fue ir en ayuda a las personas que viven en Curanilahue, Chué. Especialmente fuimos a un campamento Construyendo Esperanza, en donde debido a la infraestructura
de sus casas, Mediagua en realidad, se pasaron, no contaban con servicios básicos como luz y agua, entonces siempre hemos estado trabajando. Y son jóvenes de todas las carreras. De todas las carreras. Esa es una gracia que tiene nuestra federación, porque son estudiantes de todas las carreras. Fue algo estratégico en el sentido de descentralizar la participación del estudiante, en el sentido de que todos los estudiantes van a poder comunicar, ¿cierto? En las distintas facultades lo que se está haciendo, lo que se está trabajando. Perfecto. Ahora también para trabajar en el tema de difusión, como federación promovimos un proyecto que la instalación la promoción de la radio de la universidad con un espacio juvenil y además la instalación de parlantes en sectores estratégicos de la universidad, en donde se puedan dar difusión de todo tipo de actividades que quieran generar los estudiantes. Oye, dime una cosa, Rodrigo, tus sueños, hablemos de Chile, ¿cuáles son tus sueños? ¿Qué es lo que te mueves? ¿Cuáles son las cosas que te producen, digamos, el anhelo de entrar en esta dinámica del servicio público, del bien común? Mi sueño es un Chile donde se pueda vivir dignamente, un Chile en el cual no sea necesario endeudarse para todo, en donde el enriquecerse o el tener más no sea más importante que el ser más. Finalmente esa dinámica en la que uno creció, o sea, somos hijos aquí generacionalmente de todo lo que vino de los años 90 para el adelante, el proceso del enraizamiento de los valores neoliberales en Chile, del consumismo, el egoísmo, la competencia permanente con el de al lado, cuestión en la cual influye mucho el sistema educativo, un sistema educativo hecho desde al interior de la sala de clases hasta el sistema educativo entre instituciones hecho para competir. O sea, desde el jardín infantil. Desde el jardín infantil, uno está compitiendo siempre por ver quién es mejor que el otro y que esa competencia después se vea expresado el día de mañana en cuanto uno tiene, el que tiene el mejor auto, el que tiene la mejor casa. Y esa carrera del tener más, contrastado con la realidad en un Chile en el cual la gran mayoría de las personas no tienen acceso a un sistema de salud digno, donde el sistema educativo segrega desde los primeros años, en el cual la vivienda, si estamos hablando del tema, por ejemplo, de los campamentos, también me tocó conocer, por ejemplo, el caso de esa misma toma en Curanilahue, donde la gente tiene que instalarse en un terreno que ni siquiera es de ellos formalmente, en este caso una forestal, que les ha aplicado todas las formas legales posibles para poder sacarlos de ahí. Uno se da cuenta que en Chile es difícil vivir, es difícil estar tranquilamente y finalmente la posibilidad de vivir tranquilo en este país es lo que a uno lo mueve. ¿Y cuáles serían, en el caso de ustedes, porque claro, ese diagnóstico yo lo comparto, claro. O sea, yo lo comparto absolutamente, hay un camino, digamos, virtuoso en el sentido de que el que tiene más le va mejor y un camino que hace mucho daño que los menos siempre van quedando atrás. Claro. Incluso el aporte fiscal indirecto privilegia a las personas que tienen los mejores puntajes, que suelen venir de los mejores colegios, etcétera. ¿Cuáles serían para ustedes, digamos, las 2-3 líneas fuerza más importantes para pasar de una sociedad que compite en todos los ámbitos a una sociedad más solidaria? ¿Cuáles en el fondo serían las reformas? Y si ustedes creen que las reformas estructurales son suficientes, también tiene que haber una reforma del corazón. Claro, bueno, yo considero que en primera instancia se debe asegurar la igualdad de oportunidades. Ya. O sea, que todas las personas tengan, quizás no, o sea, que tengan las mismas oportunidades, que tengan las mismas condiciones para desenvolverse en un futuro, ¿cierto? No pienso que no tengan que esforzarse para conseguir las cosas. Yo creo que todos debemos esforzarnos para tener algún triunfo, algún logro. Pero que, por ejemplo, nadie, por no tener recursos, se le niegue o se le cierre alguna puerta. Es lo que pasa. Por eso yo creo que es esencial, en primera instancia, la reforma educacional, en donde se considere la gratuidad totalmente, un fortalecimiento de la educación pública, una condonación de la deuda, porque los estudiantes no pueden estar... Entre sus compañeros el nivel de endeudamiento es fuerte. Es fuerte. Sí. Yo he conocido muchos profesionales jóvenes que prácticamente trabajan para pagar sus deudas y bueno... Claro.
Entonces, ahora, la otra pregunta, yo comparto tu diagnóstico. ¿Tú piensas que es suficiente una educación gratuita, de calidad, para tener las mismas oportunidades, o tú crees que hay otros factores que también influyen y que no están copados, por ejemplo? O sea, de partida yo igual soy un poco escéptico respecto al discurso de la igualdad de oportunidades. Yo creo que se ha utilizado bastante en Chile para justificar muchas veces un discurso que es falso. Que es falso respecto de que a todos, si nos esforzamos lo suficientemente, podemos llegar a alcanzar a una vida como lo que soñamos, como lo que queremos. Y eso yo creo que finalmente esconde muchas veces un sistema de privilegios que vienen dados desde antes. A ver, por ejemplo. De privilegios que vienen dados, lo que estábamos comentando respecto del tema de la educación, respecto del tema incluso más allá de la educación formal, porque muchas veces nos centramos en comparar resultados entre instituciones de, claro, el colegio que cobra más versus el colegio que tiene menos. Pero si desglosamos un poco más allá, vemos que también tiene que ver con el nivel sociocultural que trae un estudiante de su casa. O sea, un mismo estudiante lo podríamos poner en otro colegio, y si separamos, y veía un estudio hace algunos años atrás de que los resultados entre estudiantes de liceos municipales en relación a estudiantes de liceos subvencionados que vienen de estratos socioeconómicos parejos, son prácticamente los mismos. Y ahí uno ve que finalmente la cuestión parte desde mucho antes, parte desde el nivel de cuántos libros puede tener en la casa, del nivel sociocultural de la familia. Absolutamente. Y ahí uno se da cuenta que efectivamente es necesario y es tremendamente relevante establecer la educación como un derecho social, lo que estábamos comentando acá, la gratuidad, asegurar condiciones de estudio mínimas y dignas y un marco regulatorio para que los estudiantes puedan estudiar bien. Pero hay otros temas que van más allá. O sea, si vemos que un niño finalmente no tiene tiempo para estar con sus padres, para que o con quien viva, con quien lo críe, para que lo eduque y le pueda enseñar cosas, porque los papás tienen que estar trabajando 12 horas diarias para poder garantizar un sueldo mínimamente digno, para poder pagar todas las deudas que se tienen en este país, porque por este país, por vivir, uno tiene deudas, para tener casa, para comprar alimentos, todo. Uno dice, chuta, ahí hay otras cosas estructurales que van más allá también y que están interrelacionadas. Ahí, a propósito de que tú nombrabas estudio, hay un estudio que hizo un profesor justamente de la Universidad de Chicago, que se ha dedicado toda la vida a estudiar la educación. Y efectivamente todo el ámbito social de un joven desde muy temprana edad influye en su rendimiento académico. Incluso si descansa o no descansa. Incluso el lugar, si es un lugar tranquilo o no tranquilo. O sea, estudiar en un lugar tranquilo es muy distinto a estudiar en un lugar donde hay mucha violencia, por ejemplo. El tema de la compañía de los padres, fundamental, lo que tú dices es cierto. O sea, hoy día uno ve, por ejemplo, los fines de semana ya prácticamente se acabaron. O sea, las personas, muchas tienen que ir a trabajar para vivir. O sea, la estructura gira en torno al consumo, yo comparto eso, y eso ha ido dejando gente en el camino. Bueno, pero estábamos hablando del tema educacional, y ¿cuál es en el fondo la propuesta de ustedes? ¿Cuál sería el punto donde podríamos alcanzar lo que tú dices, un ambiente social amplio para que las personas puedan acceder a los bienes que muchas veces les son esquivos, digamos? Lo primero es terminar con la segregación, a nivel escolar y primario, terminar con la segregación completa. Yo creo que si hay una deuda grande que ha quedado, por ejemplo, en el actual gobierno, de las promesas que se hicieron, es un sistema, una estructura del sistema educacional que efectivamente termine con la segregación social en los colegios. Ahí yo veo con mucha preocupación que finalmente lo que se está dando es un debilitamiento, por ejemplo, de la educación pública, lo que conversábamos antes del programa respecto del caso de los liceos, que es progresiva y que ha seguido siendo un país en el cual sus liceos públicos, sus instituciones están fortalecidas. Yo creo que es un país que favorece la integración social y la igualdad, en que se hace cargo estratégicamente de su educación y no la abandona como ocurrió acá, donde se cierran liceos municipales. Recuerdo, da un poco de, no sé si pena o rabia, pero cuando se anunciaban la reforma se metía miedo con que iba a ocurrir el cierre de los liceos subvencionados, que iban a tener que cerrar y todo. Y vemos que año a año lo que ocurre es lo contrario. Quien disminuye la matrícula es la educación pública. Quien está cerrando colegios son los municipios que dependen de ellos. En la medida que no se haga cargo el Estado de la educación con un sentido de futuro, y fortalezca esa institucionalidad pública y termine con la segregación que actualmente existe por diversos motivos, digamos, sociales, económicos,
es bastante difícil avanzar. Y a nivel universitario yo creo que también es necesario el fortalecimiento del sistema de educación pública y terminar definitivamente y erradicar el sentido de comercio, del lucro, claro, que existe en muchas casas de estudio hasta el día de hoy. Hoy en día la gran parte de los estudiantes, y es un dato que se obvia, vienen por ejemplo de la educación técnico-profesional. Y la educación técnico-profesional hoy en día permite legalmente que sociedades comerciales estén a cargo de instituciones educativas. Claro, y eso no puede ser. Sí. Eso no puede ser, que el Estado, que en otrora tenía instituciones como la UTE, por ejemplo, la Universidad Técnica del Estado, claro, que tenía sede en todas las regiones, y hoy en día entregue todo eso a sociedades comerciales. Me parece que es muy preocupante y hay que erradicarlo de la educación superior. Vamos a ir a una pausa. Lamentablemente el tiempo se hizo corto, la conversación está excelente, y para que te prepares la pregunta que te voy a hacer: ¿qué habrías hecho tú si ahora hubieses vuelto como dirigente estudiantil del colegio, del Liceo Enrique Molina? Esa es la pregunta que te voy a hacer. Vamos a una pausa y volvemos. Muy bien, aquí estamos con una conversación realmente fascinante con Rodrigo Castillo, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, y con Daniel Cid, presidente de la Federación de nuestra universidad. Bueno, tú contabas, Daniel, que fuiste dirigente en la sala de clase, en el Liceo Enrique Molina. Ya han pasado algunos años. ¿Qué hubieses hecho tú de otra manera si hoy día volvieras a ser dirigente del liceo? Bueno, en el liceo, claramente cuando uno es más joven, tiene menos madurez y toma decisiones más aceleradas, quizás hubiese tomado decisiones más aterrizadas y decisiones que quizás no, ahora, pensándolas bien, no las hubiese tomado. Entonces, por ejemplo, cuando estábamos en el Liceo Enrique Molina, estuvimos 8 meses en toma. ¿8 meses? 8 meses en toma. Fue claramente una pérdida casi completa de los conocimientos necesarios para digamos, tener el avance curricular necesario y los conocimientos necesarios para poder egresar de curso. En ese sentido yo creo que no hubiese sido tan extremista, hubiese estado quizás menos tiempo. Claramente esto se dio en base a una coyuntura, la cual nosotros iniciamos. Nosotros la iniciamos en el sentido de que fuimos uno de los primeros liceos que se tomaron y uno de los últimos en entregarse. ¿En qué año fue eso? Año 2011. Ya. Quizá eso hubiese hecho, quizá hubiese negociado en esa ocasión aún más con el rector y no hubiese sido tan intransigente como... Esa pregunta se las quiero hacer. Como lo fuimos. Pero, sin embargo, es una experiencia que me brindó mucho conocimiento, mucho aprendizaje y que no me arrepiento. Sí, claro. Claro que no me arrepiento. Pero sin embargo quizá ahora hubiese tenido una madurez política mayor y hubiese podido conseguir, o quizá hubiésemos podido conseguir todos los estudiantes, claro, unas soluciones mucho mejores a los problemas. Una pregunta, Rodrigo, ¿cómo te relacionas tú con la autoridad universitaria? ¿Tienen contacto fluido? ¿Conversan con las autoridades del gobierno, con las otras federaciones? ¿Hay un ánimo dialógico, por así decirlo, o más bien cada uno está en lo suyo? Yo creo que es difícil dialogar. Es difícil dialogar porque en Chile no hay una cultura del diálogo en torno a tomar decisiones de forma consensuada, democrática, ¿Y por de qué escucharnos. pasa eso? ¿Por qué cree que pasa eso? Porque está instalada una cultura del autoritarismo, del yo soy quien tiene el poder de tomar la decisión
y a lo más hay un sentido de yo te informo las decisiones. Habitualmente se sienta, por ejemplo, el ministerio con los estudiantes para informar las decisiones que van a tomar. Las autoridades universitarias habitualmente pasa lo mismo, o sea, es para tomar una disposición respecto de todo tipo de cosas, respecto de decisiones de las mallas curriculares, de cuando hay cambios y no se le consulta a los estudiantes hasta que la decisión ya está tomada, respecto del uso de los espacios universitarios. Yo vengo de una universidad en la cual es reconocida porque tiene un campus el cual es abierto a la comunidad, en el cual hay espacios abiertos, que muchas veces también hay dificultades para poder hacer un poco más democráticos ese uso de los espacios y que cumplan su objetivo original, que era ser un punto de encuentro para el desarrollo social, cultural y el diálogo de la comunidad. Finalmente yo creo que ahí hay una cultura democrática que nosotros en Chile supuestamente recuperamos a nivel institucional, formal, después del año 90, pero a nivel social todavía falta avanzar en esa cultura democrática. Hay una cultura del imponer decisiones muchas veces que hace difícil el diálogo y yo no creo ahí quizás que hayamos sido los últimos años, pensando en el movimiento estudiantil de los últimos años, los estudiantes quienes nos hemos negado muchas veces ha sido al revés. Yo creo que frente a problemáticas, por ejemplo, como el tema del crédito con aval del Estado y la condonación de la deuda de los estudiantes, nosotros como movimiento estudiantil en este momento tenemos una propuesta de pasos a seguir, de no decir, perfecto, según el tema de los ingresos fiscales es necesario ir avanzando paulatinamente, hay ciertas prioridades, el congelamiento de los intereses, el caso de los estudiantes que no terminaron sus carreras y quedaron con una deuda de carreras sin terminar. Pero el gobierno se ha cerrado de plano a ese tipo de discusiones y ahí uno ve que de repente falta un poco esa cultura democrática del diálogo de poder llegar a consenso entre diferentes actores. Ahora, pero profundizando un poco en eso, que esto se ve en todos los ámbitos sociales, pero ¿tú piensas que es por autoritarismo, porque creen que ellos tienen la razón, porque son incapaces de escuchar? O sea, ¿dónde crees tú que está el problema? Porque al final la verdad tiene un valor independiente de quien lo diga, no sé si me explico. O sea, ¿tú piensas que por el hecho que ustedes son estudiantes son menos considerados? ¿Esa es un poco la impresión que tienen ustedes? Yo creo que en general, no solo los estudiantes, en general hay una cultura de imposición con cualquier movimiento social. Por el tema, por ejemplo, hablábamos de vivienda, el de los pobladores, de que cuando existe una toma de terrenos o proyectos de vivienda, es rara vez cuando se va a preguntar primero qué es lo que quieren las personas efectivamente y cómo ellos construyen sus propios proyectos. Hay una cultura, incluso cuando se quiere ayudar, entre comillas, por parte de las instituciones del Estado, por ejemplo, hay una cultura que finalmente cae en esto del asistencialismo. Yo sé lo que ustedes necesitan. Yo sé lo que ustedes necesitan, claro. Bueno, eso hay que aprender en eso. ¿Y la experiencia tuya aquí en la universidad? Bueno, nosotros hemos intentado con generar... confianza, por favor. Claro. Yo tengo más libertad ahí porque no, sí, total, estoy en con la confianza. Bueno, nosotros hemos generado varias instancias de diálogo. Ya. Por regla general, cuando solicitamos apoyo o autorización, nunca nos han dicho que no. Ya. Claramente nos funcionamos en la lógica de la conversación, pues a veces yo tengo que ceder, o a veces el rector o la jefa de la DAE cede, o el vicerrector con quienes me comunico mucho. Entonces, en ese sentido, la experiencia, por lo menos dentro de la universidad, ha sido bastante grato. Creo que se nos dan disponibilidad de espacio, disponibilidad horaria, para generar instancias de reflexión, para generar instancias culturales. Entonces, por eso muy contento. Pero sin embargo, comparto con mi compañero en el sentido de que sí es cierto, las autoridades en varias ocasiones son intransigentes. Por ejemplo, la marcha del 1 de mayo, si no me equivoco, fue organizada en base a la intransigencia del Ministerio de Educación, debido a que después de constantes reuniones no se generó ningún consenso, especialmente por parte del Ministerio de Educación. Acá es bien importante un tema, un marco regulatorio para la educación, un marco regulatorio que imponga los más altos estándares para que un establecimiento educacional sea financiado. Y dentro de esos estándares, considero uno de los más relevantes, claramente, el tema de la democratización de los establecimientos educacionales, en el sentido de que los estudiantes tengan voz y voto en el Consejo Superior, también los trabajadores. La triestamentalidad también se da con la elección de
decanos, con la elección de los rectores en ocasiones. Una participación importante en las decisiones del estudiantado con la universidad. Pero ya, está bien, yo comparto eso, pero tú no piensas también de que tendría que existir la libertad de que las propias instituciones generen sus instituciones con su reglamento, con sus normas, y que las personas que ingresen a ellas las tengan que respetar también, o sea, en el fondo como una propuesta educativa a la cual los alumnos acceden, eso también es una posibilidad. Claro, sí. Claramente, sí es cierto, pueden generar normativas internas. Sí. Y según la visión antropológica de cada institución quizás sean distintas. Sí. Pero, como lo menciono, yo creo que para recibir financiamiento del Estado se deben garantizar ciertas condiciones, y es lo que demanda el movimiento estudiantil. Perfecto. En el sentido de que por ejemplo, hay varias universidades que no han garantizado, digamos, lo necesario para funcionar, como por ejemplo la Universidad del Mar o la Universidad Arcis, en donde por la inexistencia de un marco regulatorio en donde se diga esto es lo necesario o básico para educar, o con esto puede entregarle la herramienta a los estudiantes. Lo que yo comparto absolutamente contigo, que en Chile se dio un fenómeno con la reforma universitaria, que prácticamente eran instituciones que se podían vender, transar, etcétera. Por ejemplo, hay universidades que se han vendido. Con todos los alumnos adentro. Claro, con todos los alumnos diario. Claro. Eso es realmente es una vergüenza, porque la educación es un bien público, no es un bien que se transa en el mercado. Claro. Y lo otro también terrible, que hay universidades que han desaparecido. Por ejemplo, la Universidad de Las Condes tuvo un tiempo, le dio títulos a alumnos, y tú tienes un título ahora de una universidad que no existe. Claro. Eso me parece a mí tremendamente poco serio. O sea, yo creo que la perspectiva, digamos, del servicio público, que la universidad, o sea, que la educación sea un servicio público, a mí me parece que es absolutamente fundamental. Oye, yo quería, queda poco tiempo lamentablemente, hacerle una pregunta a propósito de una frase de García Márquez. García Márquez decía lo siguiente: uno se empieza a poner viejo, ¿ya? Que es lo que me está pasando a mí, digamos. Uno se empieza a poner viejo cuando hace las mismas cosas que le criticaba a su padre. No sé si me explico. O sea, uno empieza a ponerse viejo cuando hace las mismas cosas que le criticaba a sus padres. La pregunta, ustedes proyectándose en 20 años más, bueno, van a tener más o menos 40, 50 años más. ¿En qué se ven ustedes? O sea, ¿dónde te gustaría estar a ti a los 50 años? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué sientes que el llamado que te está haciendo hoy día, digamos, la sociedad? Yo soy creyente, Dios, digamos, pensando en cuando tenga 50 años, por ejemplo. Yo, en 50 años... Sueña. No sé, o sea, finalmente, más que haciendo alguna cuestión en particular, yo creo que es el sueño de para qué estar trabajando. Ya, ok. Y lo importante, yo creo que es no perder esas ganas que son las mismas que me han motivado a estar aquí, que son estar, obviamente, sirviendo permanentemente, de estar trabajando para que Chile sea un país mucho más digno, más democrático, para que ojalá de aquí a allá hayamos avanzado lo suficiente también para estarnos planteando nuevos desafíos como sociedad, pero es principalmente eso, estar sirviendo no para sí mismo, o no pensar solamente en la estabilidad individual, que sí puede ser una cuestión legítima, pero no es el fin último del ser humano. Y seguramente, parte de tu metro cuadrado. Seguramente alguien te habrá dicho, cuando está ahí trabajando lo tuyo, ya se te va a pasar, ¿no? Claro. Te lo habrán dicho. O sea, en el fondo, tu sueño sería que no te maten tus sueños. En el fondo, que no te maten tu idealismo. Yo eso lo encuentro realmente valioso, porque algo pasa que a mucha gente los sueños se los matan, y una sociedad donde no hay sueño, donde no hay, en el fondo, espíritu de sacrificio, porque tú seguramente, ustedes dos, muchas horas le dedicarán a un trabajo que podrían dedicárselo a carretear, como se dice, claro. Y ahí están, o sea, eso lo encuentro valioso. ¿Y tú? Yo creo que sí. ¿Dónde te ves? Bueno, toda mi vida me ha gustado la política. Entonces, la política. En ese mismo sentido, me gustaría claramente
trabajar para transformar una sociedad. Yo creo en las transformaciones desde el terreno, por eso estudio trabajo social, desde el territorio, pero también desde las instituciones. Pero desde ese mismo ¿te gustaría sentido, ser me alcalde, gustaría por ejemplo? Así alcalde directamente. y presidente de Chile si es posible. Ah, ya. Sí, O sea, me quedé corto. Ya, sí, alcalde ya. y presidente de Chile si es posible, porque claramente al creer en las transformaciones desde la institución Sí, y claro. desde el terreno, eso te brinda un escenario óptimo, un Ya. escenario en donde tú puedes generar transformaciones desde la institución. Tú no crees mucho en eso, ¿no? Yo ¿Tú sé- serías o sea, alcalde? Yo sería lo que me correspondiera hacer en el minuto. No me imaginaba hace 5 años siendo presidente de federación Ah, ya, y ya, no sé qué pudiera ya. ocurrir después. Yo sí creo que es posible trabajar desde las instituciones, pero Ah, ya, ok. las instituciones vacías y sin mucho, sin una conexión real, digamos, con los movimientos sociales, sin una conexión con lo que está pasando habitualmente, yo creo que son instituciones, son como cadáveres andantes. Bueno, Eso a mí es lo que me complica porque fuimos criados en una generación en que se decía que había que dejar que las instituciones funcionaran. Y yo no creo que hay que dejar que las instituciones funcionen, al contrario, hay que tomarse las instituciones, hay que hacerlas hacerlas funcionar y que guíen finalmente su real sentido. A mí no me preocupa, por ejemplo, decir si el día de mañana pudiera yo participar o apoyando quizás proyectos de municipios nuevos que reformulen la actual dirección en la que están trabajando estas instituciones o en el mismo gobierno. Pero lo importante yo creo que es en Chile, para todos los jóvenes que estamos en política o en movimientos sociales, no crear élites nuevas, no crear nuevas castas, sino que por el contrario democratizar esas instituciones y darles un nuevo sentido. Mira, a propósito de eso, quiero decirte dos cosas que a mí me han parecido bien reveladoras. Una, la sensación térmica en todas las encuestas es que el mundo lleva un ritmo y la élite, en todo sentido, la autoridad lleva otro ritmo y no se tocan. ¿Ah? Claro. O sea, ese es un tema impresionante. O sea, yo te aseguro que si tú le preguntas el nombre de personas que tienen responsabilidad a la gente que está en este minuto trabajando, no saben, no los conocen, digamos. ¿Ya? Sí. O sea, bueno, eso es un tema muy, muy complejo. Claro. Yo creo que yo comparto eso. Ahí son dos mundos que no se tocan, que no se conocen. Bueno, a nosotros como iglesia nos pasa lo mismo y creo que ese es un esfuerzo, porque además son lenguajes distintos, digamos. O sea, tú estás abierto a lo que... Obviamente. Sí, hay que para transformar la sociedad, creo yo, hay que utilizar las herramientas que tenemos a la mano. Si son las instituciones, si son el trabajo de organizaciones sociales, de movimientos, yo creo que hay que estar dispuesto a todo ese tipo de trabajo y quien quiere servir a la sociedad tiene que estar dispuesto a poder transformarse y finalmente nuestro éxito al final de esta vía va a ser en cuánto logramos efectivamente transformar la realidad en la que estamos y hay que recurrir a esas herramientas también. Yo comparto con mi compañero, con usted, la élite es un problema en Chile. La élite económica, la élite intelectual también. Y yo creo que un gran paso para solucionar este problema es la educación. Porque yo creo que ningún ciudadano promedio se imagina estudiando con el hijo de Sebastián Piñera. O sea, yo creo que acá hay que revolver el gallinero. Ya. Tenemos que juntar al presidente de la Junta, el hijo del presidente de la Junta de Vecinos con el hijo del presidente de la República. Y en ese sentido se puede aportar a la eliminación de la élite. Bueno, habían algunos colegios eran así, pero eso está cada vez más paupérrimo. Oye, ¿quiénes son a quiénes admiran ustedes? ¿Quiénes son sus líderes? ¿Qué es lo que leen? ¿Cuál ha sido el libro que más lo ha cautivado? Bueno, a mí me gusta bastante a Pedro León Gallo. Ah, mira, ya. Pedro León Gallo es una persona que me inspira mucho respeto, considerando en la época. ¿Por qué? Vendría siendo, a ver, si lo aterrizamos a la realidad, vendría siendo como si un Luxic se revolucionara, ¿cierto? Quisiera eliminar la descentralización y quisiera aportar a la igualdad, digamos, de los ciudadanos. O sea, alguien que rompe con su esquema. Rompe con el esquema, con el paradigma y todo en base a la conciencia, todo en base a querer generar transformaciones reales. Claramente en ese contexto fue bastante dramático, él se enfrentó de forma armada, cuando se le acabaron las balas,
fundió toda su fortuna de plata y la hizo bala. Entonces una persona que de ser millonaria murió pobre y todo por sus ideales. Entonces sí me parece bastante un personaje que hay que reconocer y que no se reconoce mucho. Muy poco conocido, muy poco. ¿Tú? Personaje, si tuviera que elegir uno, yo creo que me quedaría con Clotario Blest. Perfecto. Clotario Blest, un hombre digno. Yo creo que eso es lo que hace falta en este país, hombres y mujeres dignos que realmente estén siempre en todo momento dispuestos a entregarlo todo por la sociedad, por su comunidad, por sus hermanos. Un hombre que dejó todo en la lucha de organizar a los trabajadores, de organizar cuando fue necesario en épocas de dictadura, organizar a quienes eran víctimas de sus violaciones a los derechos humanos. Yo creo que son quienes que me han inspirado bastante. También hay otro personaje, que también religioso, curiosamente, que es Helmut Franz, que es un pastor luterano. Yo soy de la iglesia luterana y quienes dieron todo y pusieron en riesgo sus vidas por salvar la integridad del resto en los periodos más oscuros. Yo creo que algo que me lo que fue después la vicaría. El Comité Pro Paz y terminó exiliado por eso. Sí. Yo creo que son dos referentes bastante fuertes que tengo en ese aspecto. Y el libro era lo otro. Libro. Es difícil, he leído harto, pero me gusta mucho 100 años de soledad, me acordaba por García Márquez, y me gusta mucho un libro que estuve leyendo hace poco que se llama La guerra del fin del mundo, de Mario Vargas Llosa. También, sí. También bastante. Sí. Bueno, tú sabes que a propósito a García Márquez le preguntaron por qué escribía. ¿Y sabes lo que dijo? Para que me quieran. Para que tú veas cómo un hombre tan conocido, tan famoso, al final era un deseo profundo de ser aceptado, de ser querido. Bueno, y la verdad que nos regaló libros extraordinarios. Les recomiendo El coronel no tiene quien le escriba. Es un libro muy hermoso. Yo se lo recomiendo, vale la pena. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero vamos a tener que volver a conversar. Yo le agradezco la gentileza que han tenido de venir. Bueno, este es un libro que se llama El pensamiento de nuestra tierra, de Ediciones de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, y espero que les vaya excelente. Bueno, muchas gracias. Hemos tenido una conversación muy grata, muy interesante, y creo que a los jóvenes los tenemos que escuchar con mucha más atención, y espero que este programa lo haya logrado. Muchas gracias. Canal 9, Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción. Presentaron Diálogo.